Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de arqueología y espacios sagrados que organiza tanto Neltilistli, Divulgadores de Nuestro Pasado, dirigida por la maestra Stephanie Martínez Gómez, quien hoy va a ser nuestra ponente, y por un servidor en representación de Asociación Numismática de Jalapa. Me voy a permitir dar una breve semblanza de la maestra Stephanie. Ella es maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Seminario de Arqueoastronomía de la ENA UNAM y también de la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural desde el año 2017. Es cofundadora de la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos y actualmente es estudiante de doctorado en el posgrado en antropología de la UNAM y también profesora del curso Arqueoastronomía, Calendario y Paisaje que se imparte a nivel licenciatura dentro de la ENA. Dirige el proyecto de difusión y divulgación científica llamado Neltilistli, Divulgadores de Nuestro Pasado. Entonces, sin más que agregar, Stephanie, maestra, le cedo a usted la palabra para que pueda presentarnos su trabajo. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Pues este tema que les preparé, que de hecho lo titulé así, Arquitectura prehispánica, los templos de Xecat-Quetzalcóatl en el centro de México, es sobre la última investigación que realicé, que fue en esta maestría en antropología. Y pues el tema fue un tanto arqueológico, pero también un tema histórico. Entonces, ahora la intención que tuve fue compartirles una parte de esta investigación, en realidad no es toda, porque es demasiado amplia también para estos espacios, ¿no? Que son espacios un poquito más acotados, también pensando en que son para público general. Me gustaría iniciar compartiéndoles cómo es que surge esta intención de investigar los templos de Quetzalcóatl. Y esto pues tiene que ver justo porque en la región del centro de México vamos a encontrar varios vestigios arquitectónicos que tienen estas características que los cronistas nos dicen que corresponden a los templos de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces son estructuras que se han ido trabajando durante distintas décadas y pues bueno, hay información al respecto ya publicada, pero con esta investigación lo que traté de hacer fue un poquito contrastar esta parte arqueológica, es decir, todos esos hallazgos que los arqueólogos vamos identificando en ellos y contrastarlo con toda esta información que nos están proporcionando distintos cronistas del siglo XVI, sobre todo, y algunos del siglo XVII. Este interés surge porque más o menos como para el año 2018 estuve trabajando una temporada en Morelos en un proyecto de investigación en Tlayacapan y pues tuve la oportunidad de conocer esta estructura que ustedes ven aquí en pantalla, que se trata de una estructura circular que se encuentra en un balneario que se llama El Bosque en Huastepec, en el estado de Morelos, muy cerquita de Tlayacapan. Tuve la oportunidad de publicar un artículo de divulgación con el luego Raúl Francisco González Quesada. Y bueno, desde ahí empecé a hacer como un estudio, lo que le llamamos estudio del paisaje de esta estructura, porque se trata de una estructura que realmente pues no ha sido excavada como tal. Y pues como ustedes recordarán, aquellos que han ido a Huastepec, pues Huastepec también ha crecido mucho, ¿no? La población, entonces los vestigios arqueológicos que vamos a encontrar allí, pues son un tanto difíciles de poder ubicar, pero los hay. Y pues sobre todo como también encontramos varios balnearios, ese es como el atractivo turístico que vamos a encontrar en este lugar, ¿no? Pero bueno, también hay algunos vestigios y justo este basamento circular, que de hecho aquí viene la ubicación y aquí se ve cómo está al interior del balneario, ¿no? Y esta es otra toma igual de la ubicación de esta estructura circular. Entonces, así es como inició. Ya cuando
empecé la investigación, pues este pequeño basamento, porque aunque se ve de grandes dimensiones en la fotografía, en realidad es muy pequeño. Estuvo incluido dentro de lo que fue la muestra de este estudio. Entonces lo tenemos aquí, el bosque, y bueno, otros de los ejemplares arquitectónicos que también estuvieron dentro de esta muestra de estudio, estuvieron los de Teopanzolco, el de la zona arqueológica de Calixtlahuaca, el de la zona arqueológica de Acosac, uno en Texcoco, que de hecho también ha sido trabajado, pero como tal la estructura no está a la vista, el de Huexotla, que es una estructura monumental circular, el de Sultepec Tecuaque, que está en Tlaxcala, y los que están aquí, en el Zócalo, Pino Suárez, Tlatelolco y los de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, de hecho, aquí son varios los ejemplares circulares que están reportando varios arqueólogos. Este es un listado de algunos de estos edificios circulares que han sido propuestos como templos del dios del viento y que además han sido trabajados por algunos arqueólogos. Aquí podemos encontrar algunos de estos arqueólogos y los años de publicación. Unos ya no cuentan como con esta propuesta, ¿no? De decir que se trata de templos del dios del viento. Ese es el caso de Malinalco, porque pues ya las investigaciones han ido avanzando y al menos se sabe que este es una excepción, aunque tiene arquitectura circular. Y solamente para señalar, estos tres últimos no estuvieron incluidos dentro de esta muestra de análisis que comprendió mi investigación, solamente fueron los de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, y bueno, el de Tlaxcala sí lo incluí, pero el que está en Hidalgo y Puebla, esos no. Lo primero que quiero hacer es contarles un poquito de qué es lo que nos están diciendo las crónicas acerca de los templos. Y algo que es muy llamativo es que sí, en efecto, podemos decir que México Tenochtitlan, lo que encontramos en el Zócalo, es quizá el espacio ceremonial que cuenta con una mayor información de cómo era. Los cronistas quizá pues les llamó mucho la atención el poder recopilar toda la ritualidad que se hacía en este espacio y más allá de eso también cómo estaba conformado en este núcleo ceremonial, ¿no? Cuántos edificios había en su interior, cómo eran y qué se hacía en ellos. Y de hecho también esto tiene que ver mucho con estas festividades que son muy conocidas, llamadas las veintenas, que se hacían durante todo el ciclo anual. Entonces, bueno, ese es el caso más mencionado y más señalado, ¿no? Y esta es una reconstrucción de más o menos cómo es que se encontraba. Como pueden ver, el espacio era muy amplio, había varios templos a su interior y bueno, es un buen caso, ¿no? De cómo podemos imaginarlo. Lo que también vamos a encontrar es que las crónicas mencionan que si los asentamientos eran grandes, era más probable encontrar templos de gran magnitud, ¿no? Algo que se refleja justo en México Tenochtitlan, y que en esta otra fotografía que se trata de la zona arqueológica de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, pues también vamos a encontrar algo muy similar. Cada poblado tenía un templo principal y si estos poblados no eran tan grandes, lo que nos dicen los cronistas es que pues sí, se iba a ver reflejada esa misma dimensión en la arquitectura, ¿no? Es decir, que los templos tampoco iban a reflejar esa riqueza. Vamos a encontrar los templos principales al centro, van a ser los de mayores dimensiones y hacia los alrededores vamos a encontrar los templos de menores dimensiones que estaban conformando este espacio. Otro caso más sería este, que pertenece a la zona arqueológica de Tehuacán, en Puebla, y pasa lo mismo. Vamos a encontrar ese templo principal de grandes dimensiones y a los alrededores vamos a encontrar estas otras pequeñas estructuras que, bueno, no significa que el espacio ceremonial solamente sea esto que estamos viendo en las imágenes. En realidad eran mucho más grandes, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahorita es nada más lo que se conservó.
pero obviamente hacia los alrededores estaríamos encontrando todo el conjunto de edificios, o sea, también otros templos que pues formaban parte de ese mismo núcleo ceremonial. Entonces, bueno, a grandes rasgos, antes de pasar a esta otra diapositiva, templos también los había hacia las orillas de cuerpos de agua, sobre los caminos, sobre los sembradíos, hacia las serranías, es decir, además de tener núcleos ceremoniales, también se construían templos quizá un poquito no tan ostentosos, un poquito más sencillos, hacia otros estos espacios que eran donde se llevaban a cabo funciones importantes para la población. Entonces, ahora sí, dentro de las crónicas vamos a encontrar distintas designaciones de cómo nombrar a estos edificios cívicos ceremoniales. Vamos a encontrar estas, que son designaciones en náhuatl, como Teocalli, Teopancali, Teopan, ¿no? Que de hecho su significado sería este, ¿no? Teocalli, casa del Teo, Teopan, el lugar del Teo, y Teopancali, en el lugar de la casa del Teo. Y también vamos a encontrar que va a haber algunos cronistas que van a estar utilizando otras designaciones, como lo que son las palabras Q o Qs, que es singular y plural, para referirse a estos mismos edificios. Algo que vamos a encontrar, sobre todo esta como recurrencia en combinación de todas estas palabras, va a ser en la crónica de Fray Bernardino de Sahagún, justo cuando empieza a hablar de todas las festividades rituales, que es el libro 2, ¿no? Que nos está hablando también de las características de los templos. Allí es donde vamos a encontrar esta combinación de palabras, ¿no? Tanto en náhuatl, pero estas otras que tienen una procedencia distinta, que en este caso lo que los mismos cronistas documentan es que al parecer se trata de una palabra que procede del maya, que también se utilizaba para designar a iglesias, ermitas y este tipo de espacio, sobre todo se refiere a la parte arquitectónica, estos adoratorios, ¿no? Y eso sobre todo va a ser una connotación del siglo XVI y XVII y que para el siglo XIX empieza a cambiar un poco porque va a hacer referencia a estas dos palabras a los montículos o a los restos de un basamento, ¿no? Entonces, que en náhuatl también se llega a denominar como momostli. Y pues esta es una representación en miniatura, una maqueta en miniatura de arquitectura, ¿no? Arquitectura ceremonial. Algo que también es importante que les comente es que dentro de la investigación hubo algunos cronistas que fueron importantes dentro de la revisión, ¿no? De consulta de información, siendo el principal ¿no? Que es Fray Bernardino de Sahagún y su crónica, que es la historia general de las cosas de Nueva España. Y otro de ellos que también va a ser importante es la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada, porque ambos nos van a dar detalles, bastantes detalles de todo lo que va a ser la arquitectura cívico-ceremonial. Entonces, son bastante buenas como para poder hacer estas consultas, ¿no? De información y saber un poquito más acerca de los templos. Algo que nos van a decir estos cronistas es que dentro de las características está esa forma cuadrangular, ¿no? Cuando llegan a ir a estos espacios, estas zonas arqueológicas, pues lo que más predomina es esa forma cuadrangular. Quizá no tan común, vamos a encontrar arquitectura circular. Algo que también nos dicen ellos es que la altura de estos edificios, o sea, de los templos, era muy importante, ¿no? Además es algo que también se recalca mucho cada vez que se están describiendo y también pues hay que tener en cuenta que la misma altura va a depender un poco también de la misma dimensión de los basamentos. Lo que nos dice Torquemada es que los templos eran como torres, ¿no? Aquellos que eran grandes eran como torres mayores y los más pequeños pues eran como torres menores porque eran estas referencias que ellos tenían.
Ahora también algo que dicen es que justo la escalinata iba desde el suelo hasta lo alto, ¿no? Es decir, hasta la parte más alta. Y pues claro que también la cantidad de escalones que tenía un templo, a diferencia de otro, también tenía que ver con esa altura. Otro elemento que va a ser importante dentro de la arquitectura es la orientación. La mayoría de ellos está orientado hacia el este-oeste y sobre todo tiene que ver también con la importancia de la salida del sol, ¿no? Es decir, van a ser las dos direcciones más predominantes en cuanto a cómo orientar estos templos. Y también en menor medida vamos a encontrar algunos edificios que van a estar mirando hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Esto pues también hablando sobre todo de estos espacios que son los núcleos ceremoniales y que vamos a tener como una conformación, ¿no? De muchos edificios que van a tener una orientación cada uno, de acuerdo también con las divinidades, con este mismo espacio, ¿no? Que si se trata del templo principal, ¿no? Lleva una dirección. Entonces, bueno, pues eso también lo vamos a encontrar. Ahora, otro elemento va a ser esa capilla que va a estar justo hacia la parte más alta del edificio. Y es muy importante, ¿por qué? Pues porque allí vamos a encontrar a la divinidad. De hecho, estas imágenes de códices ejemplifican muy bien a lo que se refieren los cronistas, ¿no? Algo más también va a ser estos mismos remates o estas mismas techumbres que van a tener las capillas. En este caso, algo que nos dicen ellos es que tenían las insignias más significativas de las divinidades a las cuales les habían sido consagradas esos templos. Y de hecho también en los códices vamos a encontrar una variedad de diseños, ¿no? Bastante distintos, como lo podemos ver en esta imagen y como lo podemos ver también en estas otras, que son del Códice Telluriano Remensis y del Pejervary Meyer, que pues vemos estos techos, ¿no? Que son bastante variados y que de hecho si lo notamos, ¿no? Ya podemos también ver cómo es justo el distintivo que nos permite poder observar que un templo es distinto a otro, ¿no? De hecho, aquí también encontramos algunas divinidades representadas hacia lo que va a ser el interior del templo, ¿no? Porque lo que nos dice la imagen es justo que es la representación del templo de esta divinidad y que todos los adornos que tienen estos techos pues están reflejando justo esa relación que tienen con estas divinidades. Bueno, otra cualidad que también va a ser importante es estos espacios quizá no tan amplios que van a estar justo enfrente de las capillas, ¿no? Que de hecho es este espacio que señalo, donde están estos dos personajes haciendo un sacrificio. Y dicen algunos cronistas, ¿no? Que justo este espacio era muy importante. ¿Por qué? Porque en algunos templos, no en todos, había allí colocada una piedra redonda. Entonces, ¿cuál era la función de esta piedra? Pues era llevar a cabo justo el sacrificio para la extracción del corazón de ciertos individuos que terminaban siendo como aquellas reencarnaciones de algunas divinidades. Bueno, otra cualidad van a ser estas grandes plazas que van a estar justo enfrente de los templos, ¿no? Y sobre todo van a estar enfrente de estos templos principales, de estos grandes templos, ¿no? Como lo podemos ver en el caso de México Tenochtitlan, el templo mayor, pues esa gran explanada que vemos allí eran muy importantes, ¿no? Porque justo allí era el espacio en donde se hacían todas estas danzas y cantos de ciertas ceremonias que eran muy importantes dentro de este ciclo anual. Y bueno, otro más van a ser espacios complementarios del templo, ¿no? Y esta es una imagen que justo los representa. Esta imagen es la representación del Templo Mayor de México Tenochtitlan, donde podemos ver las dos capillas, la capilla de Tlaloc y la de Huitzilopochtli, pero que hacia la parte baja vamos a encontrar espacios arquitectónicos que fueron dibujados con dimensiones muy pequeñas, pero son muy importantes porque lo que nos dice Torquemada es que esos eran las salas o aposentos, ¿no? Y en el caso de Sagún, lo dice con otras palabras, dicen, eran los monasterios o los
oratorios, ¿no? Entonces eran espacios donde estaba habitando ese grupo sacerdotal, quienes hacían todos estos rituales ordinarios y estos rituales especiales en estas festividades de estos dioses. Entonces, ese grupo sacerdotal era muy importante y era una parte complementaria de toda la arquitectura ceremonial, ¿no? De estos grandes templos. ¿Por qué? Pues porque eran los encargados de vestir también a las esculturas de estos dioses. Ellos mismos se vestían como los dioses porque eran también dentro de ciertos eventos, al momento de llevar a cabo como ciertos rituales, ellos terminaban siendo como la reencarnación de esos mismos dioses, eran quienes velaban en las noches los templos, sahumaban en distintos horarios a los templos, mantenían el fuego encendido de estos mismos e incluso debían ir a conseguir madera para el fuego. Eran los que tocaban música y eran también los que danzaban. Pasando ahora sí a la parte de las características de los templos de Quetzalcóatl, hay ciertas crónicas donde vamos a poder encontrar justo esta información tan puntual de los templos dedicados a Quetzalcóatl. Y una de las más importantes es justo esta, es la crónica de Fray Diego Durán, que es la historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme. ¿Por qué? Porque pues en ella se describe un templo, es una descripción bastante detallada de un templo dedicado a este dios. Y algo que también es muy interesante es que el cronista refiere exactamente en dónde se encontraba este templo, que es el templo de Cholula, en el estado de Puebla. Y era tan importante esa fiesta y seguramente también de ahí tiene que ver mucho esta abundancia de la información que nos está brindando el cronista, porque esta divinidad en Cholula era la deidad protectora, ¿no? Es decir, era la deidad protectora de ese asentamiento, ¿no? De ahí la importancia. Así como México Tenochtitlan tenía el dios protector que era Huitzilopochtli, bueno, pues en el caso de Cholula, vamos a encontrar que Quetzalcóatl era ese mismo dios protector. Otra de las historias generales que también van a ser muy importantes con respecto a esta información tan específica del templo de Quetzalcóatl es la historia general de Francisco López de Gómara. Si bien él no da tantos detalles, bueno, pues al menos tenemos algunas menciones del templo y lo más importante dentro de su crónica va a ser esta cualidad de la redondez que vamos a estar encontrando también en los mismos vestigios arquitectónicos. Y uno más va a ser otra vez la monarquía indiana, que si bien nos da información de las características de la arquitectura prehispánica, pues también nos va a dar información del templo dedicado a Quetzalcóatl. Al igual que López de Gómara, tampoco vamos a encontrar detalles tan exactos, ¿no? O sea, como lo va a dar Durán. Algunas menciones nada más, pero pues bueno, ¿no? De todas formas, terminan siendo valiosas. Algo que llama mucho la atención es que tanto López de Gómara como Fray Juan de Torquemada no dicen con precisión qué templo están describiendo. Muchos investigadores sugieren que ambos estén refiriendo al templo de Quetzalcóatl que se encontraba aquí en el Zócalo, ¿no? El de México Tenochtitlan, pero bueno, ¿no? En realidad ninguno de los dos dice exactamente que sea ese templo, ¿no? O sea, termina al final siendo como una propuesta de decir que esta información le corresponda a ese ejemplar arquitectónico y solo para que igual lo ubiquen, como en el año 2009-2010, el programa de arqueología urbana identificó los vestigios arquitectónicos en el zócalo de este templo, ¿no? Dedicado a Quetzalcóatl. Aquí podemos ver un poco parte de la escala, ¿no? De las personas y del monumento. En esta otra imagen también podemos ver la ubicación más exacta con respecto al Templo Mayor. Aquí lo tenemos, aquí está más o menos el acceso al museo y el templo de Quetzalcóatl lo tenemos aquí, justo está mirando hacia el Templo Mayor. Bueno, rápidamente les voy a leer algunas de estas citas que Durán nos está diciendo con respecto a cómo eran los templos de Quetzalcóatl. Entonces, Durán lo describe como un templo alto
que tenía 60 gradas para subir a él, no más. Al subir aquellas gradas se llegaba a la parte más alta, donde había una pieza toda redonda de grandes dimensiones, es decir, la capilla, que aunque era grande, era a hechura de horno, tenía como acceso principal una boca de horno ancha y baja, que para entrar era menester inclinarse mucho. Y esta imagen que vemos corresponde al templo de Quetzalcóatl de la zona arqueológica de Calixtlahuaca, que también es un templo monumental. Lo que también nos dice Durán es que este templo tenía por techo una copa redonda de pajiza que ellos llaman shakari. Y además narra que después de subir a las gradas, es decir, a la escalinata, inmediatamente había un patio muy encalado y de mediana anchura justo frente a la pieza, es decir, frente a la capilla. Luego menciona que al interior de esta larga, ¿no?, y ancha pieza, es decir, al interior de esta capilla, había un altar con joyas, plumas preciosas y mantas muy bien labradas, donde estaba colocada la escultura de Quetzalcóatl, hecha de palo, de madera, con el cuerpo de hombre y cara de pájaro colorado. Entonces también podríamos considerar que más o menos esta escultura debe haber sido similar a esta otra que se encontró justo en el templo de Calixtlahuac, que de hecho esta es hecha de piedra, y vemos también que tiene el pico labrado. Y algunas de las representaciones de códices, la representación más común va a ser muy similar a esta que vemos, que también se ve todo la deidad vestida con los atavíos más importantes y ese pico rojo, ¿no?, que lo caracterizaba mucho. Estas son algunas imágenes de cómo es que se encontró esta escultura de Quetzalcóatl en este templo de Calixtlahuaca, ¿no? Entonces, simplemente como para mostrarles un poquito de cómo es este trabajo arqueológico y cómo es que no se encontró completa, ¿no? Estaba fragmentada. De hecho, aquí se ven algunos de los fragmentos y aquí se alcanza a ver un fragmento de otra escultura. Y pues ya al momento de poder armarla, aquí en este caso vemos que tiene el tamaño naturalista, ¿no? Y también se puede ver parte de la escala, ¿no? Y también la monumentalidad que tiene este edificio. Bueno, en el caso de Torquemada, él nos va a decir que estos indios de esta Nueva España formaban y hacían el templo del dios del aire redondo, ¿no? Eso, además de que no los dice Durán, también nos los va a decir Torquemada y también López de Gómara. Y luego, y la razón que daban acerca de su redondez era decir que así como el aire lo anda y rodea todo, así se le había de dar casa que en su hechura manifestase sus efectos. Entonces, además de la arquitectura, además de estos vestigios que estamos encontrando en el centro de México, también vamos a tener otros restos materiales que nos está hablando de esas mismas cualidades que están mencionando los cronistas, ¿no? Y en este caso son pequeñas maquetas hechas de barro que van a tener todas estas mismas características y que incluso vamos a encontrar otras más que si bien solamente muestran una parte del basamento arquitectónico, hacia la parte de arriba nos van a mostrar a la deidad, ¿no?, que es el caso de esta figurilla, y de esta otra, donde están representando al dios Ejecat Quetzalcóatl. Y bueno, otro detalle de Torquemada que de hecho no lo encontramos en Dural es este. Menciona que el acceso de la habitación, o sea, de esta capilla, la cual tenía forma y hechura de boca de sierpe feroz y grande, y pintada con los ojos, dientes y colmillos. Ese es un dato, creo que bastante valioso, y que más o menos podríamos imaginarlo como esta imagen, ¿no? Que se trata de un templo de Malinalco que también es redondo y que tiene justo un grabado hacia la parte del acceso y podemos ver también este techo cónico, ¿no? Que algo que les mencionaba al inicio es que si bien esta arquitectura que se encuentra en Malinalco, por ser redonda, en un inicio se había interpretado como posible templo de Quetzalcóatl, bueno, ahora se sabe que realmente pues esta estructura, si bien es circular, pues había también arquitectura circular que estaba relacionada con lo solar y con insignias que tienen que ver también con Tonatiuh, ¿no?, con la guerra.
Y pues bueno, ¿no? Es solo un ejemplo, pero me parece que la imagen funciona para al menos imaginarnos que el templo del dios del viento también debió haber llevado este tipo de grabados hacia su acceso. Y bueno, solo para terminar, hay dentro de lo que es los estudios de caso de la arquitectura de Quetzalcóatl, vamos a encontrar que si bien los cronistas nos han dado información muy valiosa de cómo es esta arquitectura, ¿no? Cómo es que podemos identificarlo dentro de la arqueología, que sirve mucho, ¿no? Como una primera referencia, pues la misma arqueología también ha aportado en cada uno de estos casos información al respecto, ¿no? Que nos habla de este culto que se le hacía, de estas ofrendas que se les depositaban. Este es un dibujo bastante bueno, ¿no? De una excavación que se hizo justo frente al templo de Quetzalcóatl de Tlatelolco. Y en lo que encontraron fueron entierros de infantes, entierros de adultos, ¿no? Los entierros de infantes se encontraban depositados en vasijas y fueron muchos los que se depositaron, ¿no? Entonces, cada uno de los casos arqueológicos, pues sí nos habla quizá como de distintos eventos, ¿no? Que estaban pasando en un periodo muy similar, porque justo es un culto que se da para lo que le llamamos en la arqueología, ¿no? El periodo posclásico tardío, que es justo este que ya está muy cercano a lo que va a ser la conquista. Esta es una imagen que les muestro de la zona arqueológica de Sultepec Tecuaque en Tlaxcala, que también tiene ese mismo templo monumental, circular, y que en este caso también han encontrado como bastantes vestigios que son interesantes. En este caso, las ofrendas tenían que ver con vasijas de pulque, ¿no? Entonces también nos habla como de esas mismas particularidades que vamos a encontrar también entre un sitio y otro. De hecho, este tiene todavía muy cerca lo que era la parte habitacional, lo que sería el palacio en donde vivía este grupo hegemónico. En fin, hablar del templo de Quetzalcóatl, pues es todavía muchísima información. Y pues bueno, la intención de este día fue mostrarles un panorama muy general, ¿no? De ello. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por habernos compartido su trabajo. Creo que es muy completa la visión que nos da respecto de estos templos. Pues sí, yo estoy sorprendido porque la cantidad de información es muy completa y me quedo con la pregunta de qué viene en el doctorado, ¿no? Que debe ser mucho más todavía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue en tu trabajo de investigación? Pues lo que sigue en el trabajo de investigación es todo un recuento de lo que va a ser esta importancia a estas distintas manifestaciones del aire, ¿no? Es un poco ampliarlo, ya no, quizá ya no trabajar tanto lo que es el dios del viento, el templo del dios del viento, ¿no? En este caso fue solo arqueológico e histórico, sino ahora poder trascender un poco más esta idea de lo que va a ser un teot, ¿no? O sea, el teot que es Quetzalcóatl, sino también poder ver qué otras nociones del viento estamos encontrando entre los nahuas, o sea, sí desde lo arqueológico, y quizá poder irnos un poquito más al pasado de ver cómo son estas otras manifestaciones del viento que se están reflejando, ¿no? Y cómo en el posclásico vamos a encontrar este culto al dios del viento que está presente no solamente en el centro de México, sino que también está muy presente en otros lugares, ¿no? Como lo que va a ser Costa del Golfo, que quizá es un culto que tiene desde mucho antes, ¿no? O también en la zona de la Mixteca, que también es muy común encontrar estas representaciones de la deidad del viento, pero que seguramente hay otras más que tienen que ver, ¿no? Con el aire. Entonces, sigue siendo todavía una investigación de carácter arqueológico, pero bueno, es un poco más esa idea, todavía no muy bien definida, pero más o menos. Muchísimas gracias, maestra. Hay un comentario en el chat. Dice, felicidades, Stephanie. Mi pregunta sería, ¿se sabe más o menos cómo era un ritual dedicado a Hécatl? Sí, sí, sí se sabe cómo eran los rituales. De hecho, quien dentro de las crónicas nos va a dar
mucha información sobre la ritualidad que giraba en torno a su festividad y a todos estos otros, quizá episodios también cotidianos que tengan que ver con Ejecat Quetzalcóatl, va a ser esta crónica de Durán. ¿Por qué? Porque algo que también menciona mucho es que aquellos enfermos de bupas y de todas estas enfermedades que tuvieran que ver con el agua, ellos eran quienes le daban culto a Ejecat Quetzalcóatl, ¿no? Algo muy parecido de lo que encontramos con la divinidad de Tlaloc, el dios del agua, ¿no? Entonces, parece ser que es algo que también se comparte y que incluso hay otras divinidades que también se mencionan en las crónicas que también son o tienen la capacidad de curar a los enfermos, pero a partir de lo que son estas divinidades, ¿no? En el caso del viento, pues con el aire, ¿con qué cura? Con el aire, ¿no? O sea, enferma con el aire, pero también tiene la capacidad de curar con el aire, ¿no? Entonces, todas estas como prácticas rituales que se hacían, esa es una, ¿no? Esa es una. Y cuando se habla de la festividad que se le hacía, que era una festividad muy grande, lo que dice también es que se le ofrendaba, ¿no? O sea, que se le ofrendaba, que se hacía en todo el día, o sea, te da como todo ese proceso que llevaba el ritual, ¿no? Cómo iniciaba, quién era aquella persona que iba a reencarnar a la divinidad y quien le tocaba hacer todos estos bailes y todas estas danzas en el templo de Hecat Quetzalcóatl. De hecho, además de la festividad principal, también algo que se menciona es que en el templo, o sea, el templo funcionaba como un espacio para hacer estas teatralizaciones en el que ahí dice que la gente del pueblo iba y veía y entonces todos se mofaban de risa porque de hecho eran como teatralizaciones que de alguna manera eran como una especie de diversión, pero que allí también estaba participando el dios del viento, ¿no? O sea, son detalles como muy curiosos los que da. Quizá ya no se abunda mucho, ¿no? En poder entender o explicar como más cosas al respecto, pero sí vamos a encontrar bastante información. Además de que pues el dios del viento también tiene una presencia muy constante en muchos mitos, ¿no? Entonces, justo en todas estas recreaciones míticas que se hacen en las ceremonias, o sea que no solamente es la fiesta del dios del viento, sino puede ser en otras ceremonias rituales de los dioses, está participando el dios del viento. Y eso es algo que además de que viene textual, o sea, viene textual la información. También lo podemos ver en algunas representaciones de códices, en cómo están las imágenes, ¿no? A ciertas ceremonias y está ahí presente el dios del viento. Ese es el caso del códice borbónico, que es uno de los códices que lo que hace es representar algunas escenas de las veintenas de una forma como muy esquemática, porque solamente es una imagen para cada veintena, y entonces en algunas de ellas está presente el dios del viento, ¿no? ¿Y cómo es que se distingue el dios del viento? Porque lleva este pico rojo. En la mayoría de los casos, salvo en una, no lo lleva, solamente lleva su joyel del viento, pero bueno, ¿no? Esta es una forma de identificarlo, pero sí, o sea, sí hay información al respecto, eso añadiendo solamente crónicas y códices. Y si nos vamos hacia la parte de la arqueología, pues justo todas estas excavaciones en los templos también nos va a dar cierta información de todas estas prácticas rituales que se le están haciendo. De hecho, algo que es muy curioso, digo, ya no lo mencioné también por el espacio, pero muchos de los templos del dios del viento no están excavados. Los pocos que están excavados, digo, afortunadamente han sido proyectos que algunos han tenido varias temporadas de excavación y entonces eso ha permitido poder ver con más detalle qué sale, ¿no? O sea, qué vestigios, con qué otros materiales están surgiendo allí y que tienen una relación como con este culto a esta divinidad. Entonces, bueno, también gracias a esos proyectos como es el caso de Tlatelolco, que es uno de los más completos, pues podemos también tener otro tipo de información que no viene como tal en las crónicas, pero que se complementa con lo que tenemos en la arqueología, ¿no? Y que también sirve para contrastar